Entonces, supónganse que estamos trabajando con un modelo en el cual estamos tratando de estimar el salario por hora en dólares, donde la variable independiente, tenemos una variable independiente que es la educación, ¿no? Es una variable cuantitativa, así que en realidad va a ser una covariable en el marco de este modelo. Y tenemos dos variables dicotómicas o dos variables cualitativas que están dicotomizadas, que es el sexo, en el cual vamos a asignarle valor 1 si es mujer y 0 en otro caso, y por otro lado la raza, donde le vamos a asignar el valor 1 si no es blanco o hispano, y 0 para cualquier otro caso. O sea, 0 cuando es blanco o hispano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto en el modelo sin interacción? ¿Sí? O sea, en el modelo que tenemos acá arriba, fíjense que yo tengo la variable dicotómica 1, la variable dicotómica 2 y mi covariable, ¿no? Esto vendría siendo un modelo sin interacción, ¿no? Donde la categoría de referencia, esto es para cuando las dos variables toman el valor 0, van a ser los hombres blancos o hispanos, ¿sí? Esa sería la categoría de referencia. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un modelo de este tipo, cuando lo dejo así, en realidad ahí hay un efecto o hay un supuesto por detrás, que es que el sexo y la raza son independientes, ¿sí? O sea que no hay una interacción entre las dos variables dicotómicas, ¿sí? Y en realidad, bueno, si esto es así, si realmente fuera así, el modelo que planteamos acá es válido, ¿no? Y en el cual solo tenemos efecto aditivo, ¿no? de las variables cualitativas. ¿Eso qué significa? Bueno, que el efecto diferencial, por ejemplo, de la variable sexo, es constante en las dos categorías de raza. O sea, si sos mujer, ganas lo mismo independientemente de si sos blanca o hispana versus otra raza. Y ese en realidad es un supuesto flojito, porque la raza, desafortunadamente, sí suele tener incidencia en los niveles salariales, ¿sí? Sobre todo por ahí acá somos más parejitos, pero en otras economías, ¿no? Tiene mucha incidencia el efecto de la raza. Entonces, es necesario ver cómo hacemos para cruzar esos dos, esa interacción que tiene el sexo y la raza. Entonces, se plantea justamente el cruce a partir de este efecto multiplicativo entre las dos variables dicotómicas, ¿sí? Entonces, el modelo, ahí nos quedaría el modelo con interacción, ¿no? Y la categoría de referencia va a seguir siendo los hombres blancos o hispanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cuando estamos trabajando para las mujeres que no son ni blanca ni hispana. Me parece que acá, a ver si lo pusimos bien. Si de 1, sí, te queda. A ver esto. Si estás trabajando para las mujeres, ¿sí? Esto te queda igual a 1. Si estás trabajando para las no blancas ni latinas,
esto te queda igual a 1, y esto te queda 1 por 1, entonces el salario medio esperado de las mujeres, estas serían mujeres no blancas ni latinas, sería la sumatoria de los 4 coeficientes, ¿no?, más el efecto de la covariable. Entonces, donde tenemos que el alfa 1 ya sabemos que es el salario medio de nuestra categoría de referencia, o sea, vendría siendo el salario medio del hombre blanco. Y después, el alfa 2, bueno, va a ser el efecto diferencial por el sexo, o sea, por ser mujer, ¿sí? ¿Qué esperaríamos en nuestro modelo? Y esperaríamos, por ejemplo, que este alfa 2, ¿no?, sea negativo, lo que dicen los estudios, la teoría del tema, es que los hombres ganan más que las mujeres, así que el efecto diferencial de ser mujer seguramente va a ser negativo, o deberíamos esperar que sea negativo. Recuerden que cuando uno plantea los modelos, una vez que lo generó, tiene que revisar que los signos sean coherentes con la teoría, ¿no? Después, el alfa 3 es el efecto diferencial por no ser ni blanca ni hispana, ¿sí? Y también esperaríamos que sea un signo negativo. Y el 4 es el efecto por ser mujer y además no ser, perdón, ni blanca ni hispana. ¿Estamos? Y también esperaríamos que sea negativo. Bien. Entonces, yo traje porque no me acuerdo si daba los datos, me parece para este ejercicio no los daba, simplemente enunciaba el ejemplo, el libro, así que traje los modelos planteados, ¿no? Entonces, acá inicialmente tenemos el modelo sin interacción, donde los efectos son aditivos, simplemente aditivos. Entonces, recuerden que acá, en este tipo de modelos, está el supuesto de que raza y sexo son independientes. Y en el modelo siguiente, ¿no?, está corrido el modelo para la interacción. Entonces, en definitiva, bueno, esto sería el intercepto, ¿no? Ahí tendríamos el intercepto, y bueno, tendríamos el alfa 2, que es este sería el efecto diferencial de ser mujer, este sería el efecto diferencial de la raza, o sea, de no ser ni blanco ni hispano, y este es el efecto diferencial de no ser hombre, ni blanco, ni hispana, ¿sí? Ni blanca ni hispana. Y después, bueno, la covariable, ¿no? La covariable, como la covariable eran los años de educación, bueno, sí, está bien que el signo sea positivo, ¿sí? Bueno, pero entonces, en definitiva, fíjense que acá, ¿no?, esta interacción nos dio distinto el signo a lo que esperábamos. Habíamos dicho que debería habernos dado negativo. Pero además también ocurre que ese coeficiente no es significativo, ¿sí? Si fuera significativo, el efecto total, o sea, para entender la diferencia que tienen los salarios de las mujeres que no son ni blancas ni hispanas respecto de los hombres blancos,
o hispanos, lo que tendría que hacer es sumarlos, ¿sí? Si los 3 coeficientes son significativos. Acá en este caso, el del sexo es significativo, el de la raza es significativo, pero el de la interacción no es significativo. Entonces, en principio, no deberíamos incluirlo. Pero, llegado el caso que les toque un ejercicio en el cual tengan que la interacción es significativa, bueno, para ver el efecto incremental total respecto a la categoría de referencia, lo que habría que hacer es sumar todos esos interceptos. Entonces, en este caso en particular, estaríamos diciendo que los salarios medios por horas de las trabajadoras que no son ni blancas ni hispanas son menores en 1,96 dólares respecto al salario de los hombres blancos o hispanos, ¿sí? Pero bueno, recuerden que para hacer eso, coeficiente tiene que ser significativo, ¿no? En este caso, la interacción resultó, con los datos que se disponían, resultó que no era significativa. Bueno, otro caso que también podría ocurrir para esta situación en particular es que haya también efectos cruzados entre la escolaridad, o sea, entre la covariable y el sexo, y la covariable versus la raza, o sea, la escolaridad versus sexo y escolaridad versus raza. Entonces, si a mí me interesara ver si esas interacciones son significativas, bueno, hay que introducir en nuestro modelo, ¿no? Necesitaríamos introducir un coeficiente más, no sé, un beta, acá teníamos, este era el beta 1, bueno, necesitaríamos introducir un beta 2, donde metamos la interacción entre X con, qué sé yo, la dicotómica 2, y después otro término, un beta 3, donde metamos la interacción de la covariable con la dicotómica 3. ¿Sí? Bueno, correrlo y ver si eso resulta o no significativo. Tal vez sea significativo, o sea que los accesos a los años de escolaridad dependan del sexo, también parece un supuesto razonable, que los años de escolaridad dependan del sexo y dependan de la raza. Bien, entonces con eso por ahí tenemos bastante visto el tema de la interacción, porque en realidad la habíamos medido de cuando vimos que las variables dicotómicas se podían utilizar para como un sustituto de la prueba de Chow, o la prueba de estabilidad estructural del modelo. Bueno, entonces, otro uso que se le puede dar a las variables dicotómicas es en el análisis estacional, ¿sí? O en el análisis de las series de tiempo. Ustedes recuerdan de estadística 1 que cuando trabajábamos con una serie de tiempo, a ver, cuando ustedes estaban trabajando con una variable, qué sé yo, estamos observando a lo largo del tiempo una determinada variable de i, esta podía tener un comportamiento de tipo cíclico, ¿no? En distintas unidades de tiempo. Y uno que trataba de hacer, lo que trataba de hacer era de ajustarle una recta de tendencia al comportamiento de esa variable, y entonces uno en realidad lo que decía es, bueno, fíjate que el i, ¿no? Los niveles de i,
dependen de la tendencia, pero también dependen de lo que es una componente estacional. ¿Se acuerdan lo que era la componente estacional de estadística 1? En estadística 2 no vieron nada de serie de tiempo, ¿sí? ¿Avanzaron algo más en serie de tiempos en estadística 2? No, me parece que no tienen nada de eso en el programa. Se fueron a tomar mate y me dejaron hablando No, solo. profe. No, de series de tiempo no vimos nada. Bien, entonces, cuando estudiamos series de tiempo en estadística 1, ustedes veían que uno podía descomponer los efectos que el tiempo provoca en I, identificando lo que era la tendencia por un lado, la componente estacional por el otro, y también el efecto cíclico, ¿no? Bueno, y después está el efecto aleatorio, que son para nosotros las perturbaciones. Entonces, por ejemplo, el efecto estacional, ¿no? Tiene que ver con esas situaciones en las cuales vos tenés que, en algunos momentos, la variable se escapa por encima de la tendencia o se escapa por debajo de la tendencia, dependiendo de la estación del año en la que se encuentra. Entonces hay algunos consumos, en realidad hay comportamientos de variables que están asociadas a las estaciones. Y entonces es interesante poder, para poder identificar la tendencia, poder conocer o desestacionalizar a la variable I. Entonces hay que conocer el efecto de la componente estacional. Bueno, entonces, ustedes vieron una forma de cómo encontrar la componente estacional en estadística 1. Acá vamos a ver otra forma de cómo encontrarla. Entonces, ¿cómo vamos a desestacionalizar a nuestra variable? O sea, ¿cómo vamos a provocar este ajuste estacional para que nos quede la tendencia? Simplemente, que es lo que se denomina serie de tiempo desestacionalizada o ajustada por estacionalidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar la dicotómica? Bueno, lo que hace el método es introducir una dicotómica por cada trimestre, cuatrimestre, como tengas dividido o identificadas las estaciones del año, ¿sí? Vos podés tener dividido el año por trimestres, entonces tendrás 4 dicotómicas. Tendrás el año dividido por cuatrimestres, bueno, entonces vas a tener 3 dicotómicas. Tenés el año dividido por bimestres, entonces vas a tener 6 dicotómicas. Entonces, vos planteás el modelo con una dicotómica por trimestre, y para no caer en la trampa de las variables dicotómicas, se realiza una regresión a través del origen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, así que estamos trabajando con trimestres. Entonces la dicotómica 1 está asociada al trimestre 1, la dicotómica 2 asociada al trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto podemos tomar el ejemplo que presenta Gujarati, que es referido a las ventas de refrigeradores en miles de dólares. Se monitorean las ventas de refrigeradores en miles de dólares, y entonces nuestras variables dicotómicas acá toman
acá es no sé, me escribió cualquier cosa, dicotómicas. Eso por dictarle, por vaga. Son variables dicotómicas por trimestre, entonces va a tomar el valor 1 si el dato pertenece al trimestre en cuestión, o sea, por ejemplo, esta va a tomar el valor 1 si el dato es una observación que pertenece al trimestre 1, y 0 si pertenece a cualquiera de los otros 3 trimestres. Y así con los restantes. Entonces, si hay algún efecto estacional en un trimestre, ¿qué es lo que yo tengo que esperar encontrar? Y que el valor T correspondiente sea estadísticamente significativo en ese trimestre. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que es necesario introducirle al modelo? Bueno, vamos a necesitar introducirle simplemente bueno, acá está planteado en términos de predichos. Vamos a necesitar introducirles las observaciones y nuestras dicotómicas, ¿sí? Por trimestre, que esas se crean como vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, una vez que pedimos el modelo, fíjense los valores T que se obtuvieron, ¿no? 24, 26, 19, son todos súper grandes, así que estaríamos frente a que hay un efecto diferencial dependiendo del trimestre en el que nos encontramos. En realidad acá, fíjense que los interceptos, ojo con la interpretación, los interceptos representan directamente los coeficientes, las ventas de refrigeradores promedios en ese trimestre. Entonces, por ejemplo, este valor de acá, lo que nos está diciendo es que el promedio de las ventas de refrigeradores en el primer trimestre es de 1.222 en miles de dólares, ¿sí? 1.222 en miles de dólares. En el segundo trimestre directamente ya tenemos también el nivel medio de ventas, ¿sí? Entonces nos está diciendo que en el segundo trimestre se vende más, se vende en promedio 1.468 refrigeradores y así sucesivamente. Entonces, ¿esto por qué es así? Y porque realizamos una regresión directamente a través del origen. Entonces, los coeficientes acá, los betas, o los alfa creo que le llamábamos, de cada dicotómica, directamente me está dando el valor medio de I, ¿sí? En realidad también podríamos plantear un modelo con intercepto sin dificultad, ¿sí? Podríamos plantear un modelo sin intercepto y tendríamos que usar un trimestre como categoría de referencia. Por ejemplo, el primer trimestre, ¿sí? Se podría utilizar como categoría de referencia. Ahora lo vemos. Pero bueno, entonces, una vez que ya tengo los valores, digamos, tengo los valores desestacionalizados, tengo los valores de las componentes estacionales, ¿no? Para obtener la serie desestacionalizada, lo que hay que hacer es tomar las observaciones y restarles los predichos, ¿sí? Los predichos que se obtuvieron en este modelo, que pensándolo así, no es más que los residuos de la regresión. Así que si yo tiro este modelo
y me voy a los análisis, ¿no? En el software, me voy a la solapa de análisis y le pido que me agregue los residuos, ahí ya tendría directamente la serie desestacionalizada. Recuerden que acá todavía no vemos nosotros el tema de los ciclos, así que vamos a suponer que estos por el momento son iguales a 0, ¿sí? Y lo otro que sí les decía es que, bueno, podés trabajar con intercepto, ¿no? Y fíjense qué es lo que me queda dentro del intercepto. Y me queda las ventas promedios del primer trimestre, que va a ser mi categoría de referencia. Y acá los coeficientes restantes, lo que me están mostrando es el incremental, ¿no? Respecto a la categoría de referencia. Entonces, por ejemplo, las ventas medias en el segundo trimestre, bueno, va a ser 1.222 más los 245 que aparecen ahí, ¿sí? Y eso me va a dar 1.467, que son las ventas promedios observadas en el segundo trimestre. Después, otra cuestión es que, bueno, si habíamos dicho que eran significativos, ¿no? Por lo tanto, realmente existe estas diferencias, ¿no? Que se observan acá en la grafiquita, son significativas, ¿sí? Hay un efecto estacional. Y el modelo no cambia, o sea, no cambia mucho ni se complejiza demasiado si yo en esta serie de tiempo le agrego una covariable. Puedo tranquilamente a mi modelo agregarle una covariable, que por ejemplo en el caso del ejercicio, del ejemplo que tienen, se agrega el gasto en bienes duraderos como covariable, ¿sí? Recuerden que estamos analizando el gasto en refrigeradores, y a eso le agregamos la covariable gasto en bienes duraderos. Entonces, ¿y qué pasa si uno, por ahí me imagino que ustedes se deben estar preguntando, ¿qué pasa si además tenemos que no solo los refrigeradores, el gasto de refrigeradores es estacional, sino que también el gasto en bienes duraderos también tiene un efecto estacional? Bueno, se puede demostrar que trabajando con las variables dicotómicas, no solo se elimina la estacionalidad de I, sino también se elimina la estacionalidad de la covariable. Fantástico, ¿sí? Que eso es algo que no hace el análisis, bueno, el análisis tradicional, de hecho, no nos permite agregar covariables, ¿no? Cuando ustedes veían en estadística 1, cómo encontrar la componente estacional para identificar la tendencia. De hecho, en sí me parece que es mucho más engorroso tratar de encontrar así la tendencia que de esta manera, ¿sí? Con el uso de las dicotómicas. Hay un teorema, que es el teorema de Frisch-Bock, que es el que convalida esto que estábamos diciendo, que el uso de las dicotómicas para desestacionalizar las series, no solo te desestacionaliza, parece un trabalengua, María Chuchena, te chatuchosa, no solo te desestacionaliza la variable
dependiente, o sea, y, sino que también te desestacionaliza la o las regresoras, las covariables que vos introduzcas en el modelo. Entonces, fíjense que pareciera que es mucho más adecuado, mucho más completo trabajarlo con dicotómicas. Bien, otro uso que se le puede hacer a las variables dicotómicas es cuando tenemos escenarios en los cuales el comportamiento de los datos muestra un punto de quiebre para algún determinado nivel de la variable regresora, ¿sí? Ese punto de quiebre se le denomina umbral, ¿no? Y lo que hace es separar un conjunto de datos que presenta un comportamiento diferente, en realidad un subconjunto vendría siendo, un comportamiento diferente a otro subconjunto de datos. Entonces, si esto es así, ¿no? Si yo trato de... Si yo trato de... acá tratamos de trazar una recta, bueno, me va a dejar trazar la recta. No sé yo, si yo quiero me empeño en encontrar una recta que minimice los residuos al cuadrado, me la va a dar. Pero aquí pareciera que no va a ser la situación más adecuada. Entonces, esto por ahí se puede usar cuando uno quiere, por ejemplo, esquivar el uso, ¿no? Porque acá también uno podría decir, pará, ¿y por qué mejor no ajustamos esto con una función de tipo parabólica? ¿Sí? A lo mejor la función parabólica fuese más, así una polinómica, capaz que fuese más adecuada. Bueno, por ahí, como a veces se puede tornar más complejo, quizás es más fácil trabajar con dos regresiones de rectas, como es el caso de el segmento 1 y el segmento 2, que ajustar todos los datos con una polinómica. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? En el que lo que se está ajustando son las comisiones por ventas de comercio respecto del volumen de ventas, o sea, la regresora es el volumen de ventas. Entonces, por lo visto, las comisiones crecen a una tasa distinta en el primer tramo que en el segundo tramo. O sea, cuando el volumen de ventas es más importante, es mayor, cuando el volumen de ventas es mayor, la tasa de las comisiones de ventas es más importante, ¿sí? O en definitiva, la pendiente que va a ajustar ahí va a ser mayor que en el primer tramo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar las variables dicotómicas en este caso? ¿Habían hecho regresiones por segmento? ¿No? ¿Trabajaron con regresiones por segmento? Creo que no, profe. Entonces, fíjense cuál es la lógica dentro de, o sea, usando las variables dicotómicas para este tipo de análisis. El modelo quedaría planteado de esta forma. Bueno, tenemos por un lado las comisiones de ventas,
vamos a dejar planteado un intercepto, más la pendiente que depende de X, que es simplemente el volumen de las ventas, que genera cada vendedor. Y después tenemos otra pendiente que depende de la diferencia que hay entre el volumen de ventas y depende de la diferencia que hay entre el volumen de ventas y el umbral, ¿sí? Y acá es donde metemos a la dicotómica, ¿sí? Entonces, la dicotómica le vamos a asignar el valor 1 si está en el segmento, en el segmento 2, ¿sí? Y le vamos a asignar el valor 0 si el volumen de ventas está por debajo del umbral o en el segmento 1. Entonces, 1 si está en el segmento 2 y 0 si está en el segmento 1. Bueno, entonces fíjense, si esto es así, ¿qué es lo que nos ocurre si yo estoy buscando el nivel medio de comisiones para el tramo 1? Bueno, si estamos en el tramo 1, entonces la dicotómica va a ser igual a 0, ¿no? Bueno, si la dicotómica es igual a 0, esto es 0, y por lo tanto me va a quedar que la recta roja, o sea, la recta que ajusta el primer tramo, es alfa 1 más beta 1 por la variable x. Bien. Ahora, si estamos en el tramo 2, entonces la dicotómica es igual a 1. ¿Sí? Bueno, entonces, si la dicotómica es igual a 1, cuando este de acá sea 1, ¿no? Yo puedo hacer beta 2 por x sub i, beta 2 por x asterisco, y entonces me va a quedar menos beta 2 por x asterisco, lo tengo acá, ¿no? Y esto en realidad pasa a ser una constante que vendría siendo el intercepto de la nueva recta, ¿no? O sea, el intercepto que se correspondería con el segundo segmento. ¿Sí? ¿Qué más? Y bueno, cuando hicimos beta 2 por xy, yo saco factor común xy acá, y entonces me queda que esto es beta 1 más beta 2, sería la pendiente, ¿no?, de la recta del segundo segmento. Entonces, de esa manera se ajusta. Bueno, lo que habría que hacer es ver si esta pendiente es significativa, y si no es significativa, esta segunda pendiente, ¿no? Si no es significativa, bueno, pues entonces es que no hay discontinuidad, ¿sí? Que en realidad no es esa diferencia, el diferencial entre las pendientes no es estadísticamente significativo. Hay un ejemplo en Gujarati, no sé por qué cuando copio los grafiquitos de Gretel se ven tan fuleros, pero estos serían los datos asociados a la tabla 9.6 de Gujarati. Vamos a abrir, entonces, déjenme que vamos a ver esos datos. Vamos a compartir acá.
Y acá. Bueno. Entonces dijimos tabla 9.6. Bueno, está en el archivo de muestra, yo la tengo acá a mano, así que la voy a abrir. Entonces, miremos qué es lo que hay. Y estos son unos datos ficticios que se crearon para hacer este análisis, en los cuales tienen por un lado la variable costo y por el otro lado tienen la variable producto. Entonces, lo que se supone es que hay un punto de quiebre, ¿no? Al nivel, lo dice el libro, al nivel de 5.500. ¿Sí? Entonces, para nosotros el umbral sería 5.500. Bueno, entonces, vamos a tratar de plantear el modelo, ¿no? Como habíamos dicho, ¿se acuerdan que era? Y es igual a alfa más el beta 1 por x, más la diferencial entre el umbral, y también necesitamos la dicotómica. Entonces acá vamos a tener que agregar varias variables. Entonces, nos vamos aquí y vamos a añadir. Primero le mandamos la dicotómica. Candé. Bueno, vamos con a la dicotómica. ¿Se acuerdan que para agregar una variable dicotómica teníamos que ir a variable ficticia de rango de observación? No tendría que haber cerrado así. A ver, paren, que lo vamos a tener acá a mano. Fíjense que yo tengo que agregar, vendría siendo el primer tramo, es hasta 5, ¿no? Hasta el orden 5. Entonces, como yo quiero que me tome 1 desde 6 a 10, eso es lo que voy a tener que agregar en el rango. Ficticia, entonces desde 6 a 10. Le vamos a aceptar. ¿Cómo se va a llamar? D. Le damos a aceptar. Y entonces, ven que el segundo tramo es 0. Así habíamos quedado. El segundo tramo es 1, sí, y el primer tramo es 0. Bueno, entonces ya tenemos introducida la dicotómica. Pero ahora tengo que agregar la diferencia, ¿sí? Entonces, vamos a definir una nueva variable. Entonces, yo voy a tener una variable que le voy a poner diferencia. Esta era los valores de x, que para nosotros es la producción, menos el umbral, que era 5.500. Y le damos a aceptar. Ahí tengo la diferencia. Pero en realidad, para ajustar, yo lo que necesito es el producto de la diferencia por D, ¿sí? Yo tengo que hacer x sub i menos el umbral por la dicotómica. Entonces, voy a añadir una nueva variable, definir variable. A esta le vamos a llamar, no sé. Vamos a poner umbral. Bueno, esto va a ser
dijimos la diferencia por la dicotómica. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los datos, ¿no? La dicotómica que introdujimos. Después, la diferencia entre el umbral y X, ¿no? La diferencia entre el umbral y X. Y después el producto entre esta diferencia y la dicotómica. Y ahora sí, vamos a modelos y pedimos el modelo que habíamos dicho, ¿no? Que el costo, que es nuestra variable dependiente, es función de X, que en nuestro caso es la producción, y directamente de esta última variable que generamos, que es la diferencia por la dicotómica. Y le damos a aceptar. Y ahí tendríamos el resultado. Fíjense qué nos está pasando acá con nuestra la pendiente asociado a el cambio en definitiva entre la pendiente de un segmento y la del otro. Nos está dando que esto no es significativo, ¿sí? No es significativo. Bueno, ahí ya nos quedó el ejemplo práctico de cómo se puede hacer esto, así que vamos a volver a al apuntecito. Estamos acá. Bueno, entonces, ¿qué hago en una situación como esta? Bueno, podemos efectuar la regresión del costo total respecto a la producción, eliminando la variable dicotómica, ¿sí? O sea, en este caso no amerita el ajuste. Igual, si se fijan en el grafiquito, que está medio feo, pero bueno, está ahí. Acá en el eje horizontal tengo la producción y en el eje vertical tenemos el costo. Fíjense que acá tendríamos una y acá tendríamos otra. En realidad pareciera que casi que lo que hace es pegar un saltito, ¿no? No precisamente que hay un cambio significativo de pendientes. Así que bueno, se ve que no es el mejor modelo plantearlo de esta manera. Bueno, por lo menos no en lo que respecta ese diferencial de la pendiente no es significativo. Bien. Y fíjense que el intercepto tampoco es significativo. ¿Sí? Así que bueno, ahí habría que ver cómo se podría ajustar este comportamiento raro que parece que se da acá. Se me ocurre que por ahí capaz que ajustaría mejor quizás una recíproca logarítmica, que habíamos visto que es ese comportamiento como el de una función de corto plazo, ¿sí? Así viéndolo a ojo, ¿no? Bien. Entonces, habría que hacer las transformaciones necesarias en el modelo y ver si esa transformación permite ajustar mejor. Entonces, ¿qué más nos queda? Bueno, algunos detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué hacemos si
si estamos trabajando con una regresión semilogarítmica, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando con el logaritmo de i y respecto de una dicotómica, ¿qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es lo qué es lo que es esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está dando como resultado? ¿Cómo se interpretan los coeficientes en este caso? Entonces, de nuevo, para que sea más ameno, usemos un ejemplo. Supongamos de nuevo que que estamos tratando de estimar el salario y nuestra dicotómica, ¿no?, va a ser el sexo. Fíjense que la dicotómica toma el valor 0 si es hombre, así que nuestra categoría de referencia son los hombres. Bueno, entonces, si yo calculo la esperanza de la regresora, perdón, de la regresada, ¿no? En realidad estoy haciendo la esperanza del logaritmo de i, dado que D0 me da el intercepto. Bueno, esa es la función de salario entonces para los trabajadores hombres, para los trabajadores. Y si la dicotómica es 1, lo que obtengo, ¿no?, si la dicotómica acá es 1, lo que obtengo es la suma de beta 0 más beta 2, que sería la función en realidad acá es la función del logaritmo de los salarios para las trabajadoras. Entonces, ¿cómo los vamos a interpretar? Bueno, ¿qué es lo que me está mostrando en definitiva beta 1? Y me proporciona el logaritmo de los ingresos medios por hora para los hombres, ¿sí? Y el beta 2, que es el diferencial, ¿no?, me proporciona la diferencia entre los logaritmos de los ingresos medios por hora entre hombres y mujeres. O sea, es el incremental, como habíamos dicho. Es el efecto incremental por ser mujer. Bueno, pero es el efecto incremental sobre el logaritmo de los ingresos. Entonces, es como está como medio feíta la interpretación. Es esa la interpretación, pero bueno, ¿qué pasa si yo le calculo el antilogaritmo acá? Si hago antilog acá y antilog acá. ¿Qué es lo que se obtiene en ese caso? Bueno, se puede demostrar, no lo vamos a hacer acá, pero se puede demostrar que el antilogaritmo de beta 1 lo que nos devuelve no son los salarios medios por hora de los hombres, sino que me devuelve la mediana de los salarios de los trabajadores hombres, ¿sí? ¿Estamos? Te devuelve la mediana. Lo mismo ocurre para el caso de las mujeres. O sea, el beta 1 más el beta 2, si vos haces el antilogaritmo de beta 1 más beta 2, lo que te devuelve es la mediana de los salarios por hora de las trabajadoras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él proporciona un ejemplo, pero no brinda los datos, así que por eso es que directamente puse el resultado, ¿no?, que el libro publica. Entonces, corre bajo este modelo, ¿no? Lo corre y obtiene esta regresión. Entonces, si yo hago el antilogaritmo de este intercepto, ¿no?, eso me da que es 8,81. Bueno, eso vendría siendo 8,81 dólares, que es la mediana de los ingresos de los hombres. Y si hago la suma de este intercepto con este otro intercepto, por supuesto con su signo, y le aplico a eso antilogaritmo,
eso me da 6,88 dólares, que es la mediana de los ingresos por hora de las mujeres. Es decir, el 50% de las mujeres gana hasta 8,88 dólares, ¿sí? Y el 50% restante gana como mínimo, dije 8,80, no sé qué dije, el 50% de las mujeres gana hasta 6,88 dólares y el 50% restante gana como mínimo 6,88 dólares. ¿Sí? Lo mismo en el caso de los hombres. El 50% de los hombres gana como máximo 8,81 dólares y el 50% restante gana como mínimo 8,81 dólares. ¿Se acuerdan que este tipo de modelos, cuando hacíamos las regresiones tradicionales, estaban asociados al concepto de semielasticidad? Acá, si yo quiero calcular la semielasticidad para la dicotómica, ese cálculo no es más que la variación porcentual de la media de las mujeres, vendría siendo, respecto a la categoría de referencia. Entonces, ¿cómo se calcularía? Y tomás la media de los hombres, le restás la media de las mujeres, la dividís por la media de los hombres, bueno, y si lo querés ya en porcentaje, lo multiplicás por 100, y entonces nos estaría diciendo que el ingreso, la mediana, perdón, del ingreso de las mujeres es un 21,94, en realidad ahí sería el ingreso de los hombres. El ingreso de los hombres, porque fíjense que yo el cálculo lo hago tomando el valor de los hombres, ¿sí? Entonces, el ingreso de los hombres es un 21,94% mayor al ingreso de las mujeres. Entonces, cuando pusimos ahí la elasticidad para la variable dicotómica, muestra la variación porcentual de la mediana de la categoría de referencia respecto a las restantes. Acá hay una sola, pero podrían haber otras, ¿no? En este caso, respecto a las mujeres, a la mediana de las mujeres. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que, vuelvo a repetir, la mediana de los hombres es un 21,94% mayor a la mediana de las mujeres. Ese es el concepto de la semielasticidad de este modelo, pero no es más que una variación porcentual. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá tendríamos, vamos a